lo adelantábamos un poquito, ¿no? A propósito de lo que ha pasado los últimos días en el aeropuerto de Santiago, pero también ha ocurrido en otras oportunidades, ¿no? Que hay alguna variación en los horarios de los vuelos por la presencia de aves. ¿Qué pasa con las aves? En algún minuto se decía que era por migración. El SAC ahora, citados por el diario El Mercurio, dice que se ha intensificado esta visita porque, no por la migración, sino que se están desplazando estas aves por rutas aledañas, buscando potreros o lugares de acopio y terrenos donde se desarrolla algún tipo de actividad agrícola, y que esa sería la razón. Lo cierto es que ha provocado, como hemos dicho en los últimos días, también algún tipo de alteración en los horarios, pero claro, uno dice, bueno, ¿qué pasará con esto? ¿Tendremos que acostumbrarnos a esto? ¿Tiene que ver con un cambio en el comportamiento de las aves? Si lo vamos a preguntar al médico, es académico de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, es especialista en ecofisiología, además, y conservación. El doctor René Quispe está en línea hasta ahora. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿todo bien? Gracias. ¿Cómo están ustedes? Sí, muy bien. Muchas gracias, doctor. Muy atentos también a lo que, bueno, sobre todo estos días, ¿no? Que aumenta el tráfico ahí en el aeropuerto, pero esto, ¿a qué responde este fenómeno de las aves ahí en el aeropuerto? ¿Es algo que nos vamos a tener que acostumbrar? Bueno, sí, está relacionado obviamente con el crecimiento y la expansión urbana de las ciudades. Las gaviotas dominicanas generalmente tienen un estilo de vida muy asociado a los asentamientos humanos, porque básicamente aprovechan el recurso alimenticio que proviene de la agricultura, de los centros de acopio, como nombraron ustedes, de los cursos de agua, y generalmente estas cosas están más localizadas en los márgenes de la ciudad, que justamente corresponde a donde está el aeropuerto. Entonces, es la misma, yo diría que es la misma, el incremento de la actividad urbana va atrayendo más a esta especie, entonces el problema va aumentando junto con el crecimiento de la ciudad, digamos. Perdón, para nosotros la presencia de las aves evidentemente lo asociamos a peligro. Me pregunto si a propósito de la expansión urbana que hace que las aves vean invadido su hábitat y por lo tanto se muevan, si no ocurre lo mismo con el aeropuerto, con estas aves más grandes que circulan, que hay un motor, no sé si hay una noción, si se puede hablar así, de riesgo para las aves que precisamente circundan, o no queda otra que usar, por ejemplo, aves rapaces para claro, que tengan esa sensación de riesgo. No sé si me explico, doctor. Sí, mire, aquí hay varios problemas. Yo diría que la especie principal que está afectando al aeropuerto es la gaviota dominicana, y esto se debe a un conjunto de razones. Primero, que son animales extremadamente sociales, muy inteligentes, muy flexibles en su comportamiento, y tienen sistemas de comunicación, digamos, de aprendizaje social, que son bastante sofisticados. Entonces, y se mueven además siempre en grupos, porque son animales gregarios. Además, las gaviotas tienen un tamaño corporal que es relativamente, podríamos decirle, como un ave de tamaño grande, ¿no? Comparativamente. Andan en grupos, se mueven mucho porque viajan vuelan desde sus sitios de descanso, de sus colonias reproductivas, todos los días a buscar alimento, y vienen a la ciudad, a los márgenes de la ciudad, y se andan moviendo durante el día en grupos para alimentarse, considerando el tamaño de las aves, además que las gaviotas en general tienen un vuelo que es alto también. Todas esas características juntas producen entonces que se produzca este riesgo para las aeronaves y para las aves, por supuesto, también. Entonces, podríamos decirle que es un doble riesgo, ¿no? Para las personas que van en las naves, para el aeropuerto, pero también, claro, para las aves que ocupan estas vías para moverse. Entonces, dígame. Sí, te iba a preguntar, ¿por qué lo estamos viendo más ahora? ¿Son especies que están entrando, que se han masificado más? Sí, yo creo que se ha masificado más, como decía, asociado al crecimiento de las ciudades, que favorecen su reproducción, la posibilidad de encontrar alimentos, y eso también favorece que hagan desplazamientos, digamos, más
más extenso de manera diaria. Generalmente estas aves, en un principio, ¿cierto?, podríamos decir que están más asociadas a sectores de cursos de agua, por ejemplo, o a la costa, y en un momento estaban mucho más restringidas al río Mapocho, a ciertos cuerpos de agua cercanos a la ciudad y a la costa. Pero, como decía, con el alimento que provee la misma ciudad, estas aves se han ido expandiendo, ¿cierto? Y desde sus sitios de descanso se mueven mucho alrededor. Y la disponibilidad de alimentos, basurales, centros de acopio, actividad agrícola, todo eso va facilitando que se vayan expandiendo, que se vayan reproduciendo más. Y bueno, está muy asociado a la vida antrópica de los humanos. Estamos conversando con el doctor René Quispes, académico de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. Doctor, si nos da unos instantes, vamos a seguir conversando de esto, pero tenemos un llamado urgente de un auditor en camino. Seguimos conversando con el doctor René Quispes, académico de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, es especialista en ecofisiología y conservación, a propósito, ¿no?, de la presencia de estas aves en el aeropuerto. Usted nos decía, claro, que tenía que ver con los distintos comportamientos, ¿no?, de las aves. Eso quiere decir entonces, doctor, que hay más aves y por los distintos factores que ya nos comentó, hay un mayor número, por eso se está impactando más, ¿no? Claro, hay un mayor número y hay mayores desplazamientos también, sí, justamente por la diversidad de ofertas de alimentos que puede ofrecer los márgenes de la ciudad a estas aves. Entonces eso hace que se muevan a través de la ciudad y entonces, y como son muy gregarias, se mueven en grupos y claro, al pasar por la zona del aeropuerto, que es una zona marginal de la ciudad también, se genera entonces este problema. Pucha, doctor, bueno, nos interrumpió ahí, escuchábamos este incendio del que estamos pendientes en Quinta Normal de Iglesia Lourdes, y lamentablemente se nos va el tiempo. También queremos agradecer, han llegado muchos mensajes y consultas que esperemos podemos aclarar en algún momento. Le agradecemos el tiempo que se dio de conversar con nosotros, doctor. Gracias, profesor. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Que estén muy bien, un abrazo. Chao.